Conversando. Un espacio alternativo para la libre difusión del arte y la cultura. Con Gamay García Varela. Conversando. Conversando. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Les saluda su amigo y servidor Gamay García Varela. Hoy jueves 29 de junio del 2017. Ya casi se nos está acabando este mes de junio. Y pues bueno, como todos los jueves, hoy tendremos Conversando Holístico. Muchas gracias por seguirnos. Te recuerdo que estamos transmitiendo desde Centro Holístico y Cultural Santa Cruz, aquí en la calle Santa Cruz, número 28, planta alta, en el barrio de La Garita, frente a la plazuela de la Santa Cruz. Yo soy Gamay García Varela y en verdad agradezco muchísimo tu atención y también aprovecho para enviarle un afectuoso saludo a nuestros amigos de Amistad FM. Muchas gracias por este espacio que nos brindan para la difusión holística y cultural. Y gracias por estar al pendiente de nuestra transmisión por internet. Te recuerdo que transmitimos nosotros de lunes a viernes a las 10 de la mañana por internet a través de la plataforma Spreaker. Ahí puedes buscar el nombre de tu servidor, Gamay García Varela. Buscarme también en redes sociales, en Facebook, Gamay García Varela, a tus órdenes. Y también, por supuesto, en las páginas web sancrisradio.com y sancristv.com. Ahí está el link y también posteriormente, pues bueno, queda grabado en estas plataformas por internet el podcast para que lo consultes las veces que tú quieras. Nuestro teléfono en cabina es el 967, de hecho es mi teléfono móvil, estoy a tus órdenes todo el tiempo, 967-114-4574. Repito, 967-114-4574. Nos daría mucho gusto que nos escribieras, que nos enviaras un WhatsApp o nos llamaras. Y pues bueno, cualquier dato, cualquier información que se te haya pasado, que quieras corroborar, o bien si tienes alguna actividad holística y cultural, estamos a tus órdenes y ponemos también a tus órdenes este espacio para darle difusión a tu evento y o actividad. Bien, pues por otra parte quiero invitarte, antes de iniciar con nuestro invitado del día de hoy, el maestro Pablo Andrade, quiero invitarte a que todos los viernes aquí en este espacio que ya te mencionamos, Centro Holístico y Cultural Santa Cruz, aquí en el barrio de La Garita, en Santa Cruz La Garita, pues nos acompañes a las 7:30 de la tarde a las sesiones de meditación con la herramienta Ho'oponopono. Ho'oponopono es una técnica, una herramienta ancestral que viene de Hawái y que nos permite borrar memorias, borrar juicios, borrar proyecciones e interpretaciones de hechos y situaciones que muchas veces nosotros juzgamos o prejuzgamos. Así que te invitamos este viernes a las 7:30 a que participes de esta sesión que te puede ayudar a ver el mundo de una forma diferente, a cambiar tu interpretación de la realidad. Una herramienta magnífica para el desarrollo personal, todos los viernes a las 7:30, calle Santa Cruz, número 28, planta alta, en el barrio de La Garita, Centro Holístico y Cultural Santa Cruz. Bien, pues ahora quiero presentarles esta charla que tuvimos con el maestro Paulo Andrade, donde también estuvo pues como invitado el autor Carlos Rodríguez, autor del libro Geometría de las Emociones, y pues bueno, nos comentaron acerca de un tema muy interesante, muy controvertido, el cual es la libertad. La libertad. ¿Qué tan libre quieres ser? Bien, vamos a escuchar esta charla y regresamos. Paulo, qué gusto estar contigo nuevamente en una emisión más de Conversando Holístico. Hola Gamay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Qué gusto estar una vez más contigo y con todos ustedes, amigos y amigas que nos están escuchando aquí en este hermoso programa en Conversando Holístico, donde podemos comentar acerca de varios temas que tienen que ver con nuestro crecimiento personal y espiritual, y siempre, por supuesto, aplicándolo a nuestra realidad social y cotidiana. ¿No es así, Gamay?
ahí. Así es, Paulo. Pues qué gusto. Y pues bueno, ¿qué nos traes el día de hoy? Como siempre, queremos compartir en este programa, hablar acerca de un tema, ¿no? Hablar acerca de un tema que puede ser muy amplio, muy global, pero que siempre tiene una relación con lo que está sucediendo hoy en día, y la verdad es que ya no nos podemos hacer los desentendidos con lo que está pasando en nuestra realidad social, principalmente en Chiapas, ¿verdad? Claro. Y entonces creo que es muy contingente, quiero compartir con ustedes el tema de la libertad. La libertad. Así es. Pues muy interesante, la libertad. Y pues siento que la palabra más utilizada, de la que más se habla en estos días aquí en Chiapas, es el bloqueo, ¿no? Ajá. El bloqueo. Y va completamente en contra de la libertad, un antónimo de libertad. Es muy interesante porque precisamente esto puede ser visto desde muchas facetas, y todo el mundo desde diferentes perspectivas, trincheras o visiones puede decir que está luchando por la paz, ¿verdad? Claro. O sea, los maestros bien pueden decir que están haciendo bloqueos porque están luchando por la paz social basado en sus propios intereses, ¿verdad? Y el gobierno, por el otro lado, también puede justificar que toda su represión que está haciendo es precisamente por la paz, por la libertad de que tienen todos los ciudadanos, ¿verdad? De poder transitar libremente de un lado para otro. Entonces, me parece interesante, sin llegar a ninguna conclusión tajante, porque sabemos que nadie tiene la absoluta verdad, al menos poder analizar un poquito algunas aristas y ver si podemos profundizar, también tomándolo desde una perspectiva personal, ¿no? Individual. O sea, ¿realmente existe la libertad? ¿Somos libres? ¿Qué es esto? ¿Cuál es la naturaleza de este concepto, esencialmente, ¿no? Sabemos que desde una visión, desde una tradición católica, cristiana, tal vez uno de los grandes mensajes que nos impacta, incluso más allá de la gente que cree en esta tradición, es que aparece, ¿verdad?, en la Biblia, que dice que la verdad nos hará libres. Claro. ¿Verdad? Y entonces, si la verdad nos hará libre, usando esa frase podríamos decir entonces que la falsedad nos esclaviza. Claro. ¿Sí? Sí. Y entonces empezamos a partir de ahí, tener una información respecto de cosas que hemos hablado también en otros programas, ¿cuál es la falsedad? ¿Cuál es esta ilusión, esta realidad ilusoria que aparentemente nos esclaviza y que a veces es muy fácil ver allá afuera cuando luchamos en contra de un sistema social, económico, político, pero que muchas veces no alcanzamos a darnos cuenta de que por mucho que luchemos para alcanzar esta libertad, nosotros mismos también estamos construyendo y contribuyendo a esta ilusión. ¿Sí? Claro. Lo que muchas veces hemos hablado de este tema de la Matrix. ¿Cómo me libero de la Matrix? ¿Sí? Bueno, y es que la ilusión de alguna manera es falsedad. Es falsedad, por supuesto, ¿no? Pero ¿hasta qué punto puedo darme cuenta de esto? De que por mucho que voy, insisto, y abrazo una bandera y lucho por la paz, o lucho por la igualdad, o lucho por lo que sea que considero que es justo, no me doy cuenta que también estoy contribuyendo a esta ilusión, a esta realidad ilusoria que llamamos Matrix, Maya, ¿no? En el hinduismo precisamente tiene esa palabra, la diosa de la ilusión, Maya, que es todo. Claro. Todo lo que vemos con nuestros ojos físicos es parte de esa ilusión. Entonces, va muy de la mano este concepto de la libertad con la verdad, ¿sí? Porque si bien es cierto, todos a lo mejor quisiéramos saber cuál es la verdad, qué nos están ocultando, qué nos oculta el gobierno, qué nos ocultan los sindicatos, qué nos ocultan las diferentes esferas de poder, pero si lo llevamos a un plano más individual, ¿realmente quieres saber la verdad? Claro. ¿Sí? O sea, ¿cuántas cosas hacemos nosotros mismos por ocultar? ¿No? Porque ¿qué implica saber la verdad? Tiene que ver un poco también con responsabilidad. Libertad va de la mano con responsabilidad. Sí, ¿Y cuántas cosas estamos haciendo simplemente para hacernos los desentendidos? Solo con respecto a nosotros mismos, no proyectemos más allá en el plano social. ¿No? ¿Realmente estás dispuesto a saber la verdad de quién tú eres? Porque eso va a implicar un poco de incomodidad, eso va a implicar un poco de que te des cuenta que has estado también en un autoengaño,
O sea que de alguna manera esa libertad que todos queremos no es muy cómoda. Sí, porque en nuestra propia zona de confort, que es nuestra propia ilusión, ¿sí? Pues precisamente eso, estamos muy cómodos y la verdad incomoda. Claro. Y pues sí, ahora sí que el primero que resulta analizado, digamos, ahora sí que, como dicen, el que le van a sacar los primeros trapitos al sol, ¿sí? Vamos a ser nosotros mismos. Así es. Yo creo que ese es el principal miedo, ¿no? Así es, sí. Claro. Hay un miedo a la libertad, en definitiva. Hay un miedo a la libertad. Entonces, porque es mucho más cómodo seguir repitiendo estos patrones de nuestro ego, de nuestra conducta, ¿no? Es, por ejemplo, es que yo soy así, ¿no? Es que yo soy así. Así es que, pues, eso es todo. Entonces yo mismo me estoy condenando a esa autoesclavitud. Es que yo nací así, soy así y me voy a morir así. Y así es como me tienen que aguantar. Y entonces libertad es aceptar que todo el mundo me tiene que aguantar así como yo soy. Y entonces vamos confundiendo libertad con un montón de otras cosas, ¿no? Confundimos libertad con hago lo que me dé la gana. Claro, bajo mis mismos patrones en los cuales no soy libre. Ah, exactamente, ¿no? Sí. Ajá. Ese es el punto. Pues muy interesante este tema, un tema para reflexionar mucho. Y pues bueno, yo creo que ahí sería hacernos la primera pregunta. ¿De verdad queremos ser libres? ¿Qué mentiras, bajo qué mentiras o bajo qué situaciones falsas hemos estado viviendo, hemos estado conviviendo con los demás, hemos estado simulando, ¿sí? Esa yo creo que sería la primera pregunta. Exactamente, ¿no? Como bien lo dices, hemos estado simulando, ¿sí? Cada vez que yo me identifico de nuevo con esta frase, es que así soy yo, ¿sí? Estoy limitando precisamente esa libertad, porque es paradójico, obviamente es muy paradójico lo que estamos hablando, porque por un lado es evidente que si lo llevamos a un plano social no somos libres, porque si, bueno, creo que hoy y celebro esta libertad que empieza a fluir de tránsito de Tuxtla para acá, porque me informan de que ya están pasando vehículos particulares y vehículos de transporte público, lo cual me parece muy bien, ¿no? Pero hasta ayer no había posibilidad de transitar con un vehículo particular y con vehículos, con taxis hasta cierto punto nada más, ¿no? Entonces, la realidad social coarta mi libertad, ¿sí? Eso es muy evidente. Pero si vamos al concepto libertad del punto de vista esencial, la libertad es infinita. La libertad es completa e infinita. Y eso nos da un poco de vértigo, ¿sí? Porque aceptar esa libertad infinita significa que tengo que también aceptar la libertad del otro. Claro. La libertad de mi compañera, de mi esposa, de mis hijos, ¿sí? La libertad que tiene cualquier ciudadano de pararse frente a mi casa a protestar por lo que considere que es justo, ¿sí? Claro. Ajá. Entonces ahí viene esta famosa frase que no sé qué tan bien está entendida, esto de que la libertad de uno termina donde comienza la libertad del otro. ¿Sí? Entonces claro. Ahí donde nos damos cuenta que es un tema bastante contradictorio y paradójico, ¿no? Porque libertad implica también aprender a respetar la libertad de las demás personas. Claro. ¿Sí? Y bueno, también sería interesante preguntarles a las personas, ¿qué es para ti libertad? Ajá. ¿Sí? Exacto. O sea, porque yo creo que también hay mucha confusión respecto a esto, ¿no? ¿Qué es realmente libertad? Así es, ¿no? ¿Qué es libertad? O, como es un concepto muy amplio, muy abstracto, podríamos aterrizarlo a, como tú decías, primero, ¿quieres ser libre? ¿Sí? Porque es muy válido no quererlo hacer, ¿no? Claro. Por ejemplo, cuando pensamos en la esclavitud, ¿sí? Hoy en día, claro, lo vemos como algo horroroso, lo más espantoso, porque aún existe la esclavitud, lamentablemente, claro. ¿No? Aún en esta época posmoderna. Pero pensemos en la época de los griegos, ¿sí? Hace 2500 años atrás, cuando la esclavitud era algo normal.
totalmente validado, ¿sí? Y hagamos un trabajo, digamos, de mirarlo desde la perspectiva histórica, no desde el prejuicio de hoy, sino desde la perspectiva histórica. Si hacemos un trabajo realmente histórico y vamos a ver la realidad social en ese tiempo, la verdad es que los esclavos no sufrían como realmente pensamos que sufrían. Muy probablemente un obrero del tercer mundo sufra mucho más en la actualidad que lo que un esclavo sufría en la época de los griegos. Así Porque es. si bien ellos eran esclavos, dependían de un amo, ¿no? Pero este amo tenía que cubrir sus necesidades, este amo tenía que respetarle, este amo pagaba todo lo que él necesitaba, este amo tomaba las decisiones por el esclavo. Claro. Y en ese sentido, este esclavo que se asumía como tal, de alguna manera tenía esa comodidad de que las grandes decisiones no tenía que tomarlas esa persona. Ojo, no estamos justificando la esclavitud, estamos haciendo un trabajo histórico, claro, ¿sí? De ponerlo en una perspectiva histórica. ¿Por qué? Porque ahora lo traemos al mundo contemporáneo y de nuevo volvemos a hacer la pregunta, ¿realmente quieres ser libre? ¿Realmente quieres tomar tus propias decisiones bajo todas las consecuencias que eso implique? ¿Sí? Porque ser libre significa eso, significa que las decisiones que tú estás tomando, tú eres el único responsable de todas las decisiones que tú estás tomando. Tú eres el único responsable de lo que estás sintiendo a propósito de las emociones. ¿Sí? La libertad implica eso, ¿sí? Asumir la responsabilidad de que soy yo quien está sintiendo lo que está sintiendo, por lo tanto soy el encargado de precisamente liberarme de eso que estoy sintiendo o de ese sufrimiento. No puedo esperar a que venga mi amo, es decir, que venga mi terapeuta, mi maestro, mi doctor, mi gurú, mi pareja o quien sea, a liberarme de ese sufrimiento que yo tengo, porque la libertad es absoluta, es decir, tú eres el responsable. Claro, y bueno, y si lo analizas desde ese punto de vista, creo que nos encontramos muchísimos casos en los que pues muchas personas están gritando por ahora sí que obtener ese amo y evadir esa responsabilidad, esa solución mágica que no quiero hacerme responsable yo, pero se la paso a otro y quiero que me dé la solución, me dé completamente la liberación acerca de ese tema. Exactamente, sálvenme. ¿Sí? Cada vez que estás esperando que la solución de tus problemas viene de fuera de ti, lo que estás haciendo es contribuir a la esclavitud, a tu propia esclavitud. Claro. A la esclavitud de tu mente, de tu espíritu, y al evadir la experiencia de tener la responsabilidad de esto. ¿Sí? Exactamente, eso es súper importante. Si verdad quieres ser libre, tienes que estar dispuesto a enfrentar conscientemente la experiencia que implica el dolor. ¿Sí? La vida no es sufrimiento, en la vida hay sufrimiento, en la vida hay dolor, duele la vida porque de eso se trata, estamos vivos. Si no te doliera, entonces probablemente, ¿cómo podrías saber si eres un fantasma o una entidad que simplemente cree que existe? Claro. ¿No? Porque pues duele, la vida duele, te tocas y duele, ¿no? Las emociones los afectan, las situaciones sociales, económicas, políticas, la relación con mis hijos, con mi esposa, todo eso duele, la libertad duele, ¿sí? Nada es color de rosa, ¿sí? Pero de nuevo, cuando podemos apreciar siquiera un chispazo de esto que estamos hablando, de esta libertad infinita de lo que verdaderamente somos, ¡wow! Es tan hermoso, es tan grande que te das cuenta que realmente no hay ninguna inversión que esté de más en pro de esa verdadera liberación. ¿Sí? El otro día hablaba con un estudiante precisamente ahí en el taller de liberación emocional, estábamos hablando acerca de los roles del ego. ¿Sí? E identificábamos, lo vimos en la semana pasada, ¿verdad? Identificábamos que existen 3 grandes roles del ego. Por un lado tenemos la víctima, tenemos inevitablemente el salvador, que se necesitan mutuamente, víctima y salvador, ¿sí? Y tenemos el perseguidor, ¿sí? Entonces la víctima, quiero que me salven,
Claro. ¿Sí? El salvador, pues ahí soy yo para salvarte. Yo soy el bueno de la película, pero no se salva ni a sí mismo, ¿no? Claro. Y el perseguidor, ese que sabe exactamente lo que tú tienes que hacer para ser feliz y te lo está recalcando todo el tiempo, pero esa persona tampoco es feliz, sufre todo el tiempo. Pero anda persiguiendo a todo el mundo, hiciste tu tarea, cumpliste con lo de esto, hiciste tal o cual cosa. Esos son los 3 roles y la mayoría de nosotros jugamos, vamos pimponeando de un rol a otro rol. Hasta que nos damos cuenta, y ese darse cuenta es cuando empieza ya tu liberación de este jueguito inconsciente que estamos haciéndonos unos con otros y que vamos en esta dinámica de sufrimiento. Entonces me comentaba uno de los estudiantes, decía, oye, bueno, ok, yo reconozco que estoy en este juego de la víctima, pero ahorita estoy observando otras víctimas más grandes que yo, y entonces ¿qué pasa ahí? Bueno, pasa que probablemente estás siendo también salvador, ¿no? O que ya estás harto de tu rol de víctima y entonces empiezas a proyectarlo en los demás, ¿verdad? Pero lo que se trata es que seas consciente para que salgas de este juego y dejes de sufrir. Entonces me decía, ok, vale. Y entonces ¿qué pasa? ¿Qué pasa si dejo de ser uno de estos roles? Entonces, ¿quién voy a ser? ¿Sí? ¿Con quién me voy a quedar? ¿No? Si no tienes ninguna de esas 3 Exacto, identidades, si no me queda uno de estos roles, entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Y entonces le digo, vas a ser libre. Vas a ser libre. ¡Wow! ¿No? Y entonces fue como un chispazo de... ¡Órale! No voy a desaparecer si no dejo mis roles. ¿No? Pero claro, causa una sensación de estar frente a un abismo. Claro, pero porque es que... entonces, ¿quién soy yo? Y es que de alguna forma, como es parte del ego, o sea, hay ese sentimiento de pérdida, ¿no? Como de muerte, exacto. ¿sí? Ya no voy a ser yo mismo. Exacto. Sí. ¿No? Entonces libertad es también dar ese salto al vacío. Claro. Ese salto a lo desconocido, reconocer esa parte desconocida de tu ser. Claro. Porque si el ser es infinito, de ahí de donde viene que la libertad es infinita, porque tu ser, la verdad, el infinito, son sinónimos. Claro. ¿No? Pues muy interesante tema, Paulo. Estamos transmitiendo Conversando Holístico. Y pues bueno, aquí con nuestro maestro Paulo Andrade, que siempre nos acompaña los jueves en esta versión, en este sabor, en esta modalidad de Conversando, un foro alternativo para la libre difusión del arte y la cultura. Y Paulo, pues ¿qué te parece si le damos la bienvenida a nuestro invitado? Que también me gustaría, lo estaba viendo que estaba analizando mucho lo que estabas compartiéndonos, ¿sí? Y pues yo quisiera preguntarle a él desde su punto de vista qué piensa de la libertad y qué piensa respecto también, conforme más bien a pues la filosofía que tiene este libro, que bueno, él es autor en conjunto con Sergio López Ramos, La geometría de las emociones. Bienvenido, Carlos Rodríguez García. Hola Pablo, muchas gracias por la invitación y gracias por poder estar aquí en este bonito lugar en San Cristóbal y poder escuchar esta plática tan interesante y encontrar mucha relación con el camino que he estado encontrando, ¿no? Por llamarlo así, y con el nombre de este libro, ¿no? Que se llama La geometría de las emociones. En todo esto que Pablo iba nombrando, yo iba encontrando cómo es esta idea, ¿no? de nosotros, esta idea tan fija que vamos haciendo de nosotros, que va confrontándose con la realidad de nuestro cuerpo, con la realidad de nuestras emociones, y vamos viendo que es una mentira porque va desgastando nuestro cuerpo, va desgastando nuestro ánimo, va desgastando nuestro amor hacia la vida, hacia las cosas, al deprimirse, el enojarse, el estar enrolado, ¿no? Y enredado bajo una misma idea. Justo en esa idea quiero compartirles un texto que escribí, es un texto pequeño, pensando en la libertad, ¿no? En cómo asistimos a la libertad. Mientras más insistimos en la estructura vieja, en la oxidada armadura, más nos embutimos en su limitación. Más nos retractamos y comenzamos a acumular en nuestra vida para tenernos bien definidos, bien delimitados y sujetos a esa estructura brillante y llena de nada. Inflado de banalidad, nuestro cuerpo se va volviendo bofo, flácido, cuerpo inflado y vuelto un baúl. La vida se vuelve un desaire y un aburrimiento, simple aplazamiento del tiempo, dilatación del espacio en su multitud de objetos. Así dilatados asistimos ciegos al encuentro de los otros y podemos pasar vidas enteras agotándonos en una sola
sola idea, así apagamos lo que sentimos, desconectamos nuestra entrega y cesamos nuestro amor, dolemos día y noche, un día nuestro tiempo llega, las campanas suenan, el que escucha atiende, un día tendrás que hacerte cargo de tu vacío, abrazarlo, aceptarlo, inclinarte hacia lo que eres y alabarlo en fuerza y firmeza, para no perecer dilatado, enfadado y ciego, y creer tonto que la vida se agota, que no se renueva, que en mí no se oculta esa potencia para alumbrar cada día, que ya no se guarda sino que se expande y celebra, día tras día, frente al espejo, frente a la puerta, frente a la vida. Y justo en este camino, ¿no? en este liberación de la que habla Paulo, me he estado encontrando, hablando y platicando sobre este libro, que justo son todas estas ideas que confrontan a nuestra cultura occidental, o toda esta idea que tenemos de nuestro cuerpo, de lo que somos, de lo que hacemos, y en esa fuerza, ¿no? en la fuerza de lo que somos, pues es donde se ancla y se anida tanta duda, ¿no? Y donde pues el ego nos sujeta, ¿no? y nos doblega ante pues una realidad que nos supera muchas veces, ¿no? Y en esa dolencia y en esa ceguera, pues asistimos a una construcción de nuestro cuerpo, de lo que somos, de lo que hacemos. Y si no asistimos en esa libertad de nuestro cuerpo, pues justamente vemos que el cuerpo se empieza a enfermar, que el cuerpo se empieza a doler, que el cuerpo se empieza a enredar, que el cuerpo empieza a preferir estar enredado, a preferir la no creación, a preferir el estar embuido, ¿no? En esa oscuridad, en esa insistencia de ese sufrimiento, ¿no? Porque al final, decía Gandhi, ¿no? El dolor es necesario, pero el sufrimiento es opcional, ¿no? Entonces, si asistimos tanto con esa idea del sufrimiento a nuestro cuerpo, pues justamente nuestro cuerpo nos enseña que construye cosas, ¿no? Que nuestras ideas a veces se pueden llegar a materializar dentro de nuestro cuerpo, dándonos una enfermedad, dándonos una señal de que de eso que estamos haciendo es mentira, ¿no? Porque creo que la mentira de la que resalta tanto, ¿no? De la que habla eso que sentimos o eso que confrontamos cuando todo ha pasado, ¿no? Cuando todo ha cesado, y nos tenemos que enfrentar a eso que somos, a ese vacío, a ese silencio, y en ese encuentro, ahí yo creo que es donde aún no cultivamos el poder acercarnos con esa libertad, ¿no? El no querer llenarlo, el no querer aprisionarlo, el no querer liberarlo, ¿no? Sino que simplemente estar en él, y pues a medida que podemos estar más libres con él, ¿no? En ese vacío con nosotros, pues creo que podemos acercarnos a esa libertad, ¿no? Tan anhelada que pues tantas culturas, ¿no? Y tantos pueblos en la antigüedad miraron, y pues ahora yo creo que asistimos a un tiempo muy bonito de encuentro y de síntesis, porque podemos mirar todo este conocimiento que se ha estado evolucionando, ¿no? Y que ha estado creciendo con nosotros, y confrontarlo con esta idea de la tecnología, ¿no? Y con esta idea pues material que tenemos del cuerpo, y poder llevarla a un equilibrio, porque justamente un día yo estaba en un temazcal y un abuelo decía, ¿no? Pero nuestros abuelos miraron tanto con el corazón que decidieron castigarlo, ¿no? Pensando en esa idea, entonces yo me quedé reflexionando en torno a pues que qué tan necesario es pues que esta síntesis que podemos hacer de lo material y de lo espiritual para poder caminar con más equilibrio y no estar dolientes, no estar sufrientes ante la vida. Y pues así mismo, como decías, ¿no? La vida es dolor, es un reto, y pues hay que afrontarla y asumirla, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos da miedo, ¿no? Afrontar pues que tenemos que hacernos responsables, ¿no? De nosotros, de nuestro país, pensando nacionalistamente, ¿no? Pensando en una idea de pues que estamos en un grupo, ¿no? Que compartimos ideales, que compartimos un montón de cosas muy bellas. Pero en esa idea yo creo que el encuentro de uno pues ayuda, ¿no? al encuentro de los otros, para estar más sinceros, ¿no? Y justamente en este libro, La geometría de las emociones, es comenzar esa reflexión de cómo nuestro cuerpo es que construye, y puede construir en armonía, puede construir algo en belleza, ¿no? Alejarnos de toda esta idea de la patología, ¿no? Toda esta carga tan fuerte que tenemos culturalmente, y acercarnos con más sinceridad a nosotros, a los otros, ¿no? En esa idea de belleza, ¿no? Trascendiéndola obviamente a la idea que tenemos limitada de que solo lo que vemos, ¿no? Sino pudiendo percibir en fuerza lo que tenemos enfrente. Y bueno, Carlos, yo reflexiono conforme a lo que dicen,
creo que este tema de la libertad lo veo como que va en capas. ¿Sí? Pero realmente es que si no tenemos un conocimiento o no nos adentramos a esta cuestión de filosofía más profunda o el autoconocimiento, pues está muy difícil que logres salir de esas capas. Porque bueno, ¿qué dirá, por ejemplo, bajo la perspectiva de solo lo que yo veo, creo y sobre lo que nos enseña el sistema? Pues, ¿qué pensamos primero? Tal vez los jóvenes, lo primero es liberarse de su familia, tener su propia autonomía, tener su propia autonomía económica también, pero bueno, okay, ahí pasas una capa. ¿Sí? Pero después de pasar esa capa, ¿sí? Okay, con esa autonomía económica y con el dejar tu casa familiar, ¿sí? Pues bueno, ahí te estás también esclavizando y sometiendo a otras cosas, ¿sí? Bueno, ahora sí digo, bueno, okay, pues yo voy a ser muy libre y pues no voy a estar con los estándares que pues están sujetos, no me voy a casar, voy a tener una pareja libre y me voy a dedicar a, no sé, algo alternativo para vivir. Pero de todas formas, ahí estás pasando otra capa, pero te estás sujetando a otra serie de cosas y bueno, y así sucesivamente creo que estamos sujetos de alguna forma como sociedad, ¿sí? Porque como sociedad y como humanidad, pues creo que la única forma de liberarnos sería que nos liberáramos todos, que a fin de cuentas eso es de lo que se trata en teoría este cuento, ¿no? Pero todavía nos falta mucho para lograr esa liberación en conjunto, ¿sí? ¿Qué podemos hacer para pues sostener esa libertad, entre comillas? ¿Sí? Que nunca vamos a tener completa mientras estemos en este sistema y mientras haya un hermano, una persona, ¿sí? que no haya llegado a ese punto. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que sobre todo para no desanimarnos, ¿no? Para no aburrirnos en el intento. Pues qué interesante esto que nos estás planteando, ¿verdad, Gamay? Y también lo que nos dice aquí Carlos. Es cierto. Esencialmente la libertad al completo tiene que ser de toda la humanidad, ¿sí? Pero por supuesto que también tenemos que hacer nuestra propia chamba, ¿no? Claro. Y no puedo esperar a que cambien las situaciones externas para que yo empiece a trabajar en mi propia autoliberación. Por eso desde miles de años atrás, en el Oriente, principalmente en la India, en el hinduismo, se habla precisamente la iluminación, la autorrealización como la autoliberación. Porque se entiende que nadie puede hacer este trabajo por ti. Y sin embargo, también hay este tema que tú nos planteas de que, en efecto, mientras toda la humanidad no se libere, no hay una liberación al completo. Pero ahí tendríamos que entrar a otro concepto. Otro concepto que no es muy conocido en Occidente y que nos regala el budismo, y que es el concepto de la compasión. ¿Sí? Recordemos, por ejemplo, la mitología budista, hinduista, que nos hablan de los bodhisattvas, ¿sí? ¿Quiénes son los bodhisattvas? Los bodhisattvas son seres muy evolucionados, ¿sí? Ya alcanzaron su iluminación, ya alcanzaron su autorrealización, están, por así decirlo, en las etapas más elevadas de conciencia, ya a punto de trascender estos planos materiales, ¿no? Por supuesto, están en un nivel de libertad casi infinitos, ¿sí? Pero ellos deciden detener su evolución, ¿sí? No trascender el plano material, sino hasta que toda la humanidad pueda llegar a este punto, ¿sí? Uno de estos bodhisattvas, que es uno de los más conocidos, ¿sí? Es Avalokiteshvara, que es más conocido en Occidente como Canon o Kuan Yin, que también se le conoce como el lado femenino de Buda. ¿Sí? Avalokiteshvara o Kuan Yin precisamente hace estos votos de compasión y dice: no voy a abandonar la tierra sino hasta que el último de los seres humanos se libere del sufrimiento.
Eso es compasión, fíjate. Que no tiene nada que ver con lástima, como nosotros malamente lo entendemos. Claro, claro. ¿No? Sino que tiene que, más bien, está en un plano de igualdad, en donde reconocemos que existe este sufrimiento, en donde este ser evolucionado, que puede ser tú, yo, cualquiera de nosotros, en nuestro propio proceso evolutivo, que nos vamos dando cuenta de cómo nosotros mismos nos hemos ido esclavizando, adorando ciertos conceptos, pero en esta evolución que cada quien va haciendo y que se va autoliberando de algunos aspectos, ¿sí? Porque la liberación no es me voy a liberar de todo al 100% de todos los aspectos que competen en mi vida. A esto también le llamamos lo que es tu maestría. Tú puedes ser, por ejemplo, maestro en el tema de cómo autosustentarte económicamente, por ejemplo, y ya te liberaste de ese conflicto, pero a lo mejor todavía tienes miedo a relacionarte con los demás. Entonces no tienes maestría en el tema de la relación con los demás. Entonces poco a poco, como que vamos conquistando esta libertad en diferentes planos, ¿no? Y entonces ahí es donde viene este tema de nuevo de la compasión. Porque si yo me liberé de un plano, por ejemplo, pensemos el plano económico, ¿no? Que muchísima gente está atrapada en ese punto, porque a lo mejor son libres de muchas cosas, a lo mejor son libres desde el punto de vista moral, le da lo mismo lo que la demás gente de cómo ellos viven, pero aún tienen miedo de perder su confort económico, o no sienten que son libres, que tienen esa sustentabilidad del punto de vista económico. Entonces, cuando yo veo a la otra persona que está sufriendo por algo de lo cual aún no se ha liberado, ahí viene la compasión, en donde no me comparo, no me pongo por encima ni por debajo de la otra persona, sino que reconozco en esa persona que está sufriendo. Y yo también estoy sufriendo, a lo mejor en otro plano de mi vida, ¿sí? Entonces empatizo con ese sufrimiento, ¿sí? ¿Y qué hago? Bueno, al menos pongo de mi parte todo lo que esté de mi parte para que esa persona pueda, al menos un tantito, dejar de sufrir en ese aspecto en el cual tú ya te liberaste. Si puedo aportar con algo, si puedo aportar con una palabra, con un consejo, con una mirada, con simplemente escucharle, entonces ya estoy siendo compasivo respecto del sufrimiento que esa persona tiene porque aún no ha podido liberarse de ese aspecto de su vida. Hasta que finalmente, entre todos, porque ese es el punto, si bien es cierto, cada quien hace el trabajo de manera personal, pero como bien decía Carlos, vivimos, ¿no?, en una comunidad, pensemos en esta comunidad de nación de mexicanos, ¿no?, en donde si todavía hay una gran cantidad de gente que sufre porque no tiene para darse un plato de comida, entonces mi libertad sigue siendo limitada, ¿sí? Pero si yo he conquistado en mí mismo esa libertad económica y puedo aportar en algo, ¿sí? Insisto, no desde la lástima, no desde te voy a pasar 1,000 pesos para que dejes de sufrir, ¿no? Sino desde la conciencia de qué puedo hacer yo para evitar ese sufrimiento desde el plano de la conciencia, como por ejemplo dejar de juzgarte. Claro. ¿Ya? Eso ya es una gran contribución a ese sufrimiento, ¿te fijas? Entonces, en el fondo se trata de conquistar, como bien decías tú, diferentes capas, ¿no?, de esta libertad. Ahora bien, como también mencionaba, la clave está dentro de cada quien, ¿no? Porque, exacto, al principio somos jóvenes y queremos liberarnos del yugo de nuestros padres, queremos liberarnos de la cultura que nos impusieron, de la moralidad que nos impusieron, de ese sentimiento de culpa porque no puedo fumar, no puedo tomar, no puedo hacer tales y tales cosas, y entonces me quiero liberar de eso, y lo único que quiero es ser libre, y entonces me pongo a estudiar, ¿verdad? Y me pongo a trabajar para ser libre económicamente, tener mi propia casa, habitación, lo que sea, y digo, wow, soy libre, sí, pero aquí te presento, este es tu jefe. ¿Sí? Que te dice exactamente lo que tienes que hacer y cómo tienes que hacerlo durante 8 horas diarias, 6 días a la semana, ¿no? Claro. Y entonces de nuevo, órale, venimos a otra capa de libertad y entonces viene otro deseo, otra aspiración, como tú dices, ok, entonces ahora voy a autogestionarme el trabajo. Y muchos de nosotros estamos también en ese juego, de cómo lo hacemos para no depender de un jefe, para yo ser mi propio jefe,
¿sí? Y entonces me invento un proyecto, me invento una manera de autogestionar el dinero, ¿verdad? ¡Wow! Ahora soy libre. Ok, hasta el momento en que te das cuenta que dependes de gente que financie tu proyecto, ¿no? Claro. Llámense clientes, porque eres terapeuta o lo que sea, llámense empresas que van a financiar tu proyecto, Claro, ¿verdad? y acabas teniendo no uno, sino un montón de jefes. Exactamente, y entonces, órale, incluso pensemos, por ejemplo, no quiero hacer juicios de nada, o sea, cada quien sabe lo que está haciendo por su propia liberación, pero incluso, pensemos en la gente que vive en la calle, haciendo artesanías, haciendo malabarismos, etcétera. Uno dice, wow, ellos son súper libres, nadie los controla, no tienen horarios, etcétera, etcétera. Pero si miras un poquito en su rostro, en sus ojos, en su mirada, cuando empiezan a contar las monedas que tienen, a ver si les alcanza para el plato de comida, ¡ay! De nuevo, ¿dónde está la libertad en todo eso, no? Entonces creo que por más que vamos a las diferentes capas de la libertad, finalmente tenemos que ir hacia adentro, ¿no? Claro, como siempre, ¿no? Ajá, exacto. Como siempre. Como siempre. La libertad está adentro de ti, ¿no? Ahí está verdaderamente esa libertad. La libertad es saber quién eres, Claro. ¿sí? ¿Cuál es tu verdadera naturaleza? ¿Cuál es tu verdadera esencia? Y como decíamos recién al principio, la pregunta, ¿realmente quieres ser libre? Porque esto te va a remover por completo, ¿sí? Esto te va a sacar de tu zona de confort. Esto te va a cuestionar tus conocimientos, ¿sí? ¿Realmente quieres ser libre? Ok, si la respuesta es sí, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué o quién te lo está impidiendo? Claro. ¿Qué o quién te impide esta libertad? ¿Sí? Y nos volvemos a encontrar con lo mismo. La sociedad, el sistema económico, el trabajo, los jefes, Peña Nieto, el gobierno, la Matrix, mi novia, mi ex. ¿Quién te impide esa libertad? Claro. ¿Sí? Pues qué interesante tema. Adelante, Carlos. Yo creo que justamente si asistimos a la libertad desde el terreno de los ideales o desde este terreno de cómo debe de ser, pues yo creo que nunca podemos asistir a ese ideal de libertad, ¿no? Porque siempre estamos coartados pues, porque en realidad al poder de otro, ¿no? A la fuerza de otro, pues que está ejerciendo sobre nosotros. Entonces yo creo que más es esa fuerza, ¿no? Que nos entrega esta libertad, ¿no? El autoconocimiento, pues es el poder estar en cualquier situación, ¿no? En cualquiera de estas etapas, ¿no? O procesos que nos toca afrontar en nuestra vida, ¿no? O diferentes jefes a los cuales hay que ir, pues, soportando, obligando, aprendiendo, ¿no? Conociendo. Pero yo creo que entonces esa libertad, si se asume desde nuestra intención hacia cómo estamos viviendo eso y con sinceridad, ¿no? Los toltecas decían que hay que consultarlo con el propio corazón, ¿no? Con nuestro corazón. Entonces, pues pudiéndolo consultar, ¿no? Con nuestro corazón y afrontando, pues ver ahí en los lugares donde me estoy quitando dignidad, ¿no? Donde me estoy quitando potencia, donde me estoy quitando mi fuerza, ¿no? Donde me estoy quitando, yo creo que el consultarlo, ¿no? Tener esa sinceridad con uno, pues nos ayuda a ir en libertad ante todas estas cosas que quieren atarnos, ¿no? Ante todas estas cosas que quieren decirnos que no hay ese ideal, ¿no? Que no están que no están todas las cosas puestas para que lo hagamos, ¿no? Entonces, yo creo que a medida que podemos afrontar que las cosas pues son así, ¿no? Pero en nuestra sinceridad de dar, ¿no? De dar lo nuestro, ¿no? Y de dar pues en fuerza lo que tengo, pues yo creo que en esa medida podemos encontrarnos más satisfechos, ¿no? Y encontrar una libertad Claro. en nuestra acción, ¿no? En la sinceridad conforme asistimos a la vida. Y yo creo que en esa forma podemos estar más satisfechos y más calmos, ¿no? En vez de estar buscando esta agitada libertad, ¿no? Leía una vez un filósofo que decía, el pueblo no quiere la liberación, sino la libertad sin la revolución. No, el pueblo no quiere la revolución, sino el espectáculo de ella, ¿no? Entonces, ¿qué tanto nos gusta el simulacro de las cosas, ¿no? El sentir. Y yo creo que justo da en el clavo porque es el deseo, ¿no? El deseo en el que estamos todos ahí queriéndolo y
pues ese deseo que nos mueve tanto, también es ese deseo el que nos provoca este vacío, ¿no? Este desaliento de no sentir el ideal satisfecho, ¿no? Pero pues es la confrontación de tener las cosas tan elevadas, ¿no? Y de querer que se mueven en un terreno. Pero, pues bueno, creo que al fin de cuentas ya dieron en el clavo. O sea, es que el punto es que en realidad eso no es libertad. La libertad hacia afuera no es libertad, es un simulacro, exacto, es un espectáculo, ¿sí? Es una ilusión del mismo sistema, es una mentira. Entonces, pues nunca la vas a poder encontrar. Exactamente, creo que es precisamente parte de esta ilusión el salir a marchar y exigir la libertad, ¿no? Exigirle la libertad al gobierno. Como decíamos el otro día, es como si los ratones se organizaran y se pusieran de acuerdo para exigirle el queso al gato, ¿no? Claro. O sea, no, es absurdo, no viene de esa forma. Claro, el gato no les va a regalar el queso. Y ojo, no estamos menospreciando los movimientos ni las cosas, simplemente es el punto de vista que en realidad, o sea, de esa manera, pues difícilmente se va a lograr algo, o si se logra, se va a lograr muy poco, ¿sí? Pero es que no puedes hacerlo de esa forma, no hay una forma energética, no hay una energía que nos ayude para que eso pueda funcionar. Y yo creo que lo que da en el clavo con eso es que es la paciencia, ¿no? O sea, queremos que las cosas cambien de pronto, ¿no? Porque nos organizamos y decimos, ya no nos gusta, chido, pero no nos gusta, pero mejor ponga a nosotros, ¿no? Entonces seguimos en esa idea pues errónea, ¿no? De esperar que el otro venga y nos salve, ¿no? De esperar que el otro venga, claro, y nos diga, ¿no? Pero pues si no asumimos nuestra condición y nuestro peso como ciudadanos, como hombres, como humanos, pues nunca vamos a poder asumir esa libertad tan anhelada, ¿no? Tan ideal que se está buscando. Y al final, como dices, pues cada quien busca su trinchera, ¿no? En la cual asume su libertad. Claro. Y ver que igual ninguna lucha es vana, ¿no? Algo han de encontrar y algo han de encontrar, pero pues todo se cierra al nivel de intereses de un grupo, ¿no? De un colectivo, y pues vemos que esos intereses del grupo y colectivo a veces pueden estar muy cegados, ¿no? Bueno, pero además de los intereses, es que también si tú ves, o sea, si por ejemplo aquí en México y en muchos países de Latinoamérica, creo que este comentario va a ser muy polémico, pero si tú buscas un político, ¿sí? Bueno, sí, o sea, en realidad nunca lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque vienen de la misma escuela. ¿Por qué? Porque vienen de un sistema que ha hecho su mentalidad y sus formas de lucha y de cambio, pues ya configuradas de determinada manera, ¿sí? Entonces, la única manera de cambiar un gobierno de un país, pues yo creo que tiene que ser el proceso de cambiar primero al ciudadano, para que en algún momento ese político, esas organizaciones que controlan y que hacen, pues lo hagan de una forma más humana, de una forma más espiritual, con otro contexto, ¿sí? Y bueno, ya ahora comenzamos a escuchar que las empresas socialmente responsables y cosas así, pero pues bueno, ya es parte de un proceso que estamos viviendo, que al menos ya escuchamos que existe, ¿sí? Porque antes, pues no sé, hace 100 años, pues yo creo que hablar de una empresa socialmente responsable era una ridiculez. Claramente hay que celebrar esa evolución. La humanidad ha estado evolucionando, pero por capas diferentes, y no todos juntos, unos un poquito más, otros un poquito menos, ¿verdad? Y así es como vamos trabajando. Volvamos al tema, por ejemplo, de la política, ¿no? No se trata de culpar, ni siquiera de responsabilizar a 1, a 10 o a 100 políticos en particular, sino que pensemos de nuestra cultura política. ¿Qué es un político? Del punto de vista de la libertad. Haz de cuenta, yo soy político y voy a ser muy honesto. Mire, usted quiere ser libre, pero no puede hacerlo. Entonces, deme a mí su poder, que yo lo voy a hacer por usted. ¿Sí? Y entonces el ciudadano, que no está empoderado, ¿verdad? Dice, ok, pues yo te voy a dar mi voto para que tú me hagas feliz, para que tú me satisfagas las necesidades sociales. Claro, ¿no? Sí, y desde ahí es una evasión de la responsabilidad. Entonces, obviamente el político dice, órale, o sea que estoy teniendo más poder porque todos los demás no lo están asumiendo en sí mismo. Y ahí creo que hay una palabra que Carlos mencionaba, ¿verdad? Y que tiene que ver, libertad tiene que ver con el poder, ¿sí? Y ahí no nos gusta. Preferimos delegarlo a los demás. Y entonces, por ejemplo, estoy enfermo, yo no puedo hacer absolutamente nada por mí, ya estoy enfermo, voy al doctor, él tiene el poder, él tiene la autoridad.
¿verdad? Hay un problema en mi barrio, pues tengo que ir a exigirle al alcalde, al presidente municipal, al diputado para que lo resuelva por mí, ¿no? Tengo un problema de pareja, yo nada que ver, es mi pareja la que tiene el problema, yo soy una... O es el terapeuta, ¿no? Claro, o es el ¿no? psicoanalista. O sea, siempre son los demás, entonces de nuevo, libertad implica asumir esa responsabilidad y eso es precisamente el poder significa que yo puedo, que tú puedes, pero de nuevo, ¿qué te impide asumir ese poder? Y vamos a ir a nuestros viejos amigos que son los famosos miedos, ¿sí? Claro. Nos da miedo el poder, nos da miedo este proceso de tomar el poder por nosotros mismos y esto está intrínseco en nuestra genética, porque no es primera vez que la humanidad ha querido tomar el poder, ¿sí? ¿Cómo era esta frase que decían en los movimientos de los derechos humanos en Estados Unidos? Power to the people, ¿no? Poder para el pueblo, ¿sí? Qué hermosa frase, poder para el pueblo, pero cuánto pánico nos produce. ¿Por qué? Porque ya lo hemos hecho en otras épocas y ¿a qué llegamos? Llegamos a más esclavitud, llegamos a más represión, llegamos a que la hemos fregado. No hemos sido responsables con las pequeñas cuotas de poder que hemos tenido y eso está en la genética, porque esto no es de hace 100 años atrás, esto es de miles de años atrás, ¿no? Por ejemplo, cuando... estoy enseñando Reiki a mis estudiantes y empezamos a trabajar precisamente este tema de la magia, este tema de que sí puedes intervenir en la Matrix desde la conciencia, ¿no? Lo que es los trabajos con los símbolos de Reiki, por ejemplo, eso es intervenir en la Matrix, eso es usar ese poder conscientemente para intervenir en la realidad, ¿no? Y entonces yo les digo, si yo les dijera que todo el poder del infinito, que todo el poder del universo está en tus manos, ¿me lo crees? No, pues claro que no me lo voy a creer porque qué miedo, ¿no? Exacto, no, qué miedo, qué responsabilidad tener que asumir esa carga, ese peso. Exactamente. ¿Verdad? Así Pero es. entonces, llevémoslo a una escala más pequeña. Tú tienes el poder de cambiar tu propia realidad, tienes el poder de cambiar la realidad de tu hogar, el poder de cambiar la realidad de tu casa, el poder de cambiar la realidad de tu habitación. ¿Cómo se hace? Muy simple, ordénala, límpiala, agarra una escoba, ponte a limpiar. ¿Sí? Claro. Y eso mismo lo puedes hacer en tu interior. Tienes el poder de cambiar la realidad de tu propio corazón. Tienes el poder de cambiar la realidad de tu programación mental. ¿Sí? Pero mientras no queramos asumir la conciencia de quién soy yo y vivo en esta inconsciencia del victimismo o del rol que sea que estoy jugando desde el ego, entonces, de nuevo, es que yo soy así. ¿Sí? Es que yo soy así y así me voy a quedar y aunque esté sufriendo, pues así soy yo. Entonces yo le digo a mis estudiantes, no, tú no eres así, tú has decidido que eres así, tú has confundido y crees que tú eres tu mente y cuando crees que eres tu mente es una computadora. ¿Sí? Y entonces tu mente como una computadora y crees que eres eso, funciona en piloto automático, funciona con una programación que tú no has escogido, que te dieron tus padres, te dio la sociedad, te dio la carga genética, ¿verdad? Ay, qué hermoso suenan esos rayos, ¿verdad? Claro. De libertad, ¿no? Y entonces, si tú no te das cuenta que eres algo más que tu computadora, que eres algo más que tu mente, entonces estás condenado a estas programaciones, estás condicionado a estas programaciones, ¿verdad? De la realidad, de la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si tú te das cuenta que eres un ser consciente, por lo tanto libre, haces ese trabajo, como dice Carlos, de enfrentarse a ese vacío interno, decir, órale, yo soy más que mis propias opiniones, yo soy más que mis propios gustos y preferencias. Hay algo más. ¿Qué es eso? No lo sé. Híjole, me da miedo, es abismo, pero vamos a ver de qué se trata, ¿no? Entonces eres un ser consciente que se da cuenta, tú no eres la computadora, tú eres el programador de esa computadora, por lo tanto tú decides con qué programas te quedas y qué programas quitas de esa computadora. Tú decides qué miedos vas a sacar de esa computadora, ¿sí? En el fondo tú decides salir de esa zona de confort, de esa jaula de oro,
¿sí? Ese es un concepto también que ha sido bien famoso, ¿verdad? Porque se asocia a tanta gente mexicanos que viven en Estados Unidos, con todas las comodidades del mundo moderno. Tal vez no son millonarios ni nada, pero tienen recursos económicos, pero no pueden regresar porque están indocumentados. Entonces están en esa famosa jaula de oro. Y entonces nos volvemos adictos a esa jaula de oro, que lo vemos muy fácilmente en esta idea, ¿verdad? De nuestros hermanos que están allá indocumentados, pero nosotros que estamos aquí de este otro lado de la frontera, pues cuánto nos volvemos adictos también a nuestras propias jaulas de oro, programaciones mentales de las cuales nadie te va a sacar, nadie te va a liberar, porque tú eres la jaula y tú mismo eres la llave para salir de eso. Y a fin de cuentas lo mismo, son capas de jaula de oro, ¿no? Ahora sí que de diferentes modelos, sabores y precios. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde estás dispuesto a enfrentarte tus propios miedos, tus propios demonios para conquistar esa tal anhelada libertad? Y entonces, desde esa conquista, poderla proyectar recién hacia la sociedad. Pues Pablo, muchísimas gracias por compartirnos este tema, siempre muy interesante todo lo que nos compartes, muy liberador, y pues creo que nos dejas reflexionando toda la semana. Bueno, yo quiero darte las gracias a ti, a Pablo, por el espacio, y invitarlos nuevamente a la presentación para que reflexionemos un poco y platiquemos en torno a lo que sentimos, a lo que hacemos y qué construimos con él, y poder entender un poco, entendernos ayuda mucho para poder caminar con mayor claridad, entender más allá de todas, de entender, ¿no? Entender fuera de los conceptos con los que el sistema y todo lo de afuera nos contaminó, ¿no? Yo les recomiendo a los amigos que nos escuchan, pues que utilicen todas estas herramientas como a las cuales invitamos, pues precisamente para poder entender un poquito cómo va este rollo, ¿no? Para poder entender estos conceptos de qué es la libertad, qué es la responsabilidad, tantas cosas que pues en este caos no nos quedan muy claras. Y así aprovechar todas las oportunidades que nos da la vida, ¿no? Así es. Carlos, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar para finalizar? Pues no, reiterar la invitación, y pues allá los esperamos para platicar un poco más. Perfecto. Y bueno, Paulo, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. De nuevo, enviar un saludo a todos los que nos van a escuchar luego por podcast de radioserdespierta.com, y simplemente despedirme con una pregunta. ¿Quieres ser libre? ¿En verdad quieres ser libre? Pues ya lo eres. Atrévete a conocerte a ti mismo. La libertad es infinita. Muchas gracias. Bien, pues y esta fue la charla, un gran tema, la libertad. Gracias al maestro Paulo Andrade, y sobre todo muchas gracias a ti, amiga, amigo, que siempre estás al pendiente de nuestras transmisiones de lunes a viernes a las 10 de la mañana a través de la plataforma en internet de Spreaker, el portal sancrisradio.com, y también puedes encontrarlo en mi muro personal en Facebook de tu servidor, Gamey García Varela, así búscame en Facebook. Y pues muchas gracias también a mis de FM, quien hizo posible que llegáramos a ti en este programa en el área de San Cristóbal de las Casas a través de radio tradicional en la frecuencia 97.1 MHz. Muchas gracias, Amistad FM. Que tengas un excelente jueves. Mañana te esperamos en punto de las 10 con agenda holística y cultural para que sepas qué hacer este fin de semana aquí en San Cristóbal. Muchas actividades y eventos. Y te recuerdo también que mañana es la sesión de Ho'oponopono. Esto es abierta, entrada libre, un gran sistema para el desarrollo personal, para ayudarte a cambiar tus interpretaciones de esta realidad. Ho'oponopono, mañana a las 7:30 en Centro Holístico y Cultural Santa Cruz, calle Santa Cruz número 28, planta alta, aquí en el barrio de La Garita. Te esperamos. Que tengas un excelente miércoles. Yo soy Gamey García Varela. Te deseo todo lo mejor en este día. Hasta mañana. Conversando. Un espacio alternativo para la libre difusión del arte y la cultura. Con Gamey García Varela. Conversando. Conversando.